A pesar de que pudiéramos querer una vida plena, feliz, completa, nos encontramos una y otra vez con situaciones en las que experimentamos un tremendo vacío. Vacío que buscamos llenar o colmar en distintos momentos de la vida con múltiples distracciones. Sin embargo, llega la pregunta, ¿realmente podemos colmar estos vacíos? Tenemos que llenarlos. ¿Podemos ser tan completos como quisiéramos? Sobre esto vamos a hablar en este episodio número 57 de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva, soy psicólogo, psicoanalista y este es un podcast pensado para analizar la vida fuera de consulta. Vamos. Tal como lo anunciábamos, el tema de hoy son los vacíos de la vida. Y resulta complejo abordar un tema sobre el vacío, porque el vacío o los vacíos, por ponerlo en plural, porque además vamos a llegar al punto en que cada quien tiene el suyo y pueden ser distintos en múltiples momentos. Pero hablar sobre lo que no se ve es una tarea desafiante y lo es sobre todo porque nos relacionamos con algo aparentemente invisible, pero que tiene el profundo poder de impactar, de incidir en nuestras decisiones, en nuestras acciones y bueno, impactar notablemente la vida. A ver, hay que decir que adicionalmente, casi todo lo que tiene que ver con la mente, con las emociones, no es algo que podamos percibir a simple vista. Que si bien las señales están ahí y no son cosas complicadísimas, no son de entrada evidentes, ¿sí? Al menos no son evidentes para quien experimenta esas señales. A ver, también hay que decir que nuestra mente eh, nos genera permanentemente la ilusión de que nosotros somos seres completos. Ojo, que a esto hay que añadir que muchas personas, y especialmente en la narrativa del bienestar y de la forma naif de ver la salud mental en redes sociales, estamos en permanente bombardeo de mensajes que apuntan en la dirección de tú eres un ser completo, a ti no te falta nada, como una manera de potenciar el autoestima. Pero mucho cuidado, porque detrás de este esfuerzo de pretender mostrar que no necesitamos nada de nadie, lo que estamos es haciendo un rodeo profundamente inefectivo para cubrir el vacío, que es, como lo decía, el tema central de este episodio. A ver, ¿por qué es tan importante el vacío? Bueno, yo me voy a atrever a interpretar de una manera menos rebuscada que como lo solemos hacer los psicoanalistas, un tema que, si bien es denso, creo que es fundamental. Los seres humanos nacemos a partir de un cuerpo biológico, ¿sí? Como cualquier otro ser vivo en la Tierra. Pero tenemos una particularidad que nos distingue y tiene que ver con el lenguaje. Noah Harari habla de lo que realmente nos distingue es nuestra capacidad de construir relatos, de creernos cuentos, ¿no? Pero, bueno,
no habría cuentos sin lenguaje. Entonces vamos un paso más atrás. El tema está en que nacemos como vivientes, pero lo que nos humaniza es nuestro ingreso o nuestra entrada en el lenguaje. Pero esa entrada en el lenguaje nos lleva a pagar un precio. Y es un precio de un vacío que nos acompaña desde el momento en que nos insertamos en la vida, en la sociedad, en la cultura, que nunca vamos a poder llenar del todo. Y ya me estoy adelantando a una gran conclusión del episodio, y es que nuestros vacíos realmente no están para ser colmados, para ser llenados, sino que nuestros vacíos están para ser entendidos, para ser gestionados. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque esa, como lo venía planteando, esa narrativa de que no nos falta nada, de que todo está bien, de que somos seres completos, maravillosos, aunque pudiera alinearse con lo que quisiéramos escuchar, termina por ser profundamente inefectiva. ¿Y por qué es profundamente inefectiva? Bueno, porque ese vacío en nuestro interior no deja de manifestarse una y otra vez. ¿De qué maneras? Bueno, por ejemplo, nos enfrentamos a la insaciabilidad. Cuando decimos que queremos algo y luchamos por lograrlo, pero cuando ya lo tenemos, pues no nos basta, no es suficiente. Entonces, bueno, no, nos relacionamos con un estado permanente de querer algo más. Y si bien ese querer algo más eh, puede tener una relación con el deseo que nos impulsa en la vida, por otra parte, no hacernos conscientes de que ese vacío está allí y de que necesariamente tenemos que relacionarnos con él, puede conducirnos a enormes problemas de la vida. Y sobre todo esto tiene la particularidad de que cuando nos enfrentamos con eso que nos falta, con eso que no tenemos, con esos agujeros en nuestra existencia, este encuentro no suele ser un encuentro lindo, agradable, feliz, sino que suele ser un encuentro doloroso, desgarrador, porque bueno, la vida nos enfrenta con nuestra inconsistencia, con lo que no anda en nosotros. Pero, ¿por qué tendría que andar todo de manera completa? A ver, imaginémonos que estamos queriendo tomar algo. Para poder servirnos algo de tomar, primero tiene que haber un espacio vacío donde nosotros podamos servir eso que queremos tomar. Si ese vaso está lleno, lo que coloquemos sobre él se va a desbordar. El vacío en nuestra vida también nos lleva a encontrarnos no solo con lo que no está, sino con las posibilidades de lo que puede advenir. Ahora, si estás escuchando este episodio, seguro te estás preguntando, bueno, ya va, ¿y cómo es que yo sé cuál es mi vacío? ¿Cómo se mastica esto? Bueno, cuando nos encontramos con situaciones como que para alguien que queremos mucho, pues no somos suficientes, o esa persona no responde de la manera en que quisiéramos, cuando nos equivocamos, cuando anhelábamos recibir lo que no hemos recibido, y empiezan a quedar como estos agujeros en nuestra existencia, por no hablar del gran agujero existencial que es ese del que les hablaba en relación al lenguaje, y que, bueno, están allí.
Ahora, ¿qué pasa? Que como lo venía elaborando, podemos tener la tentación de querer cubrir eso que está allí, ese hueco, con cosas. Cosas como qué, como los objetos, porque queremos comprar cosas que nos hagan sentir bien y eso que yo no tengo y que hace que a lo mejor yo no reciba el amor, la atención, el reconocimiento que deseo, lo termino tratando de compensar con lo mucho que llego a tener en posiciones materiales, en puestos de trabajo, en fin, en cualquier insignia de la que yo me pueda aferrar. Eso es una opción. Otra opción que solemos tomar es saciar o tratar de saciar ese vacío a partir de experiencias que nos proporcionen placer, como puede ser la comida, la bebida, incluso el consumo de sustancias. Pero ¿qué ocurre? Que sí, mientras te compras algo, te sientes bien. En el instante que lo compras, mientras te tomas algo, mientras te comes algo, no pudiera decir mientras te fumas algo porque no ha sido mi experiencia, pero quiero destacar la idea de que lo que buscamos para sustituir, para rellenar, solo produce satisfacción en el instante en que lo estamos haciendo, porque tan pronto pasa, es decir, tan pronto abriste el objeto, lo usaste un día, al día siguiente te vuelves a sentir miserable. Cuando tú lo que tienes es un tremendo guayao y sales con alguien que te halaga, que te piropea, que te hace sentir bien, incluso a lo mejor hasta tienes relaciones con esa persona, en lo que termina ese instante de placer, te sientes vacío y probablemente te sientas hasta peor que antes. Entonces uno diría, ya va, pero ¿por qué es esto? Y ahí es donde te tropiezas con ese mensaje de falsa motivación de Instagram que te dice, tú no necesitas nada, tú todo lo puedes, tú eres tú. Bueno, todas estas tonterías. Y al final te vuelves a sentir frustrado y vas entrando en esta espiral que a muchas personas les lleva a experimentar estados emocionales depresivos. Pero entonces, ¿qué significa esto? Y yo tengo una habilidad especial para explotar estos, ¿saben? Como los globos. Y cuando dices, alguien me pinchó el globo, me explotó el globo porque, bueno, me sacó, me dijo esto que era terrible y que rompe como con la fantasía de la vida. Y no quiero ser como no sé, este ser oscuro que vive rompiéndole las ilusiones a la gente, sino más bien quien de pronto puede mostrarte una ventana para entender que la realidad vale la pena vivirla y vale la pena vivirla, por supuesto, dentro de un marco de los cuentos que construimos, pero tratando de que esos cuentos no se alejen tanto de la realidad que luego pues el golpe nos mate de sorpresa un día, ¿no? ¿Qué se hace con la falta, con el vacío? Bueno, se le encara. Y cuando digo que se le encara, es que aprendemos a reconocer esa necesidad que tenemos de encontrarnos frente al otro. Esa necesidad de reconocimiento, de amor, de atención, de ser vistos, de ser tocados, de existir. Y en la medida en que nos damos cuenta por dónde va ese vacío en nosotros, en la medida en que reconocemos las cosas que hemos intentado hacer para completar ese vacío, eso con lo que nos enganchamos, entonces podemos construir una forma distinta de relación. Porque ese vacío no va a desaparecer, pero nosotros podemos aproximarnos al vacío sin lanzarnos de golpe. ¿Sí? Podemos saber que eso está allí, reconocer que, bueno, que forma parte de nosotros y
A partir de allí, también evitar colocarnos en aquellas situaciones en las que perdemos el control. Podemos evitar ponernos en momentos donde tomamos una dirección que nos hace daño, ¿sí? Nos lleva a ese encuentro terrible, eh, de sufrimiento, en el que luego de, lo que de aquello que parecía ser placer, terminamos pues experimentando un profundo dolor o malestar. Se me ocurre el ejemplo de lo que pasa con los atracones de comida. El que de repente está muy angustiado, y bueno, y está lleno de estos vacíos de los que vengo hablando, en un momento trata de saciar eso, con una gran ingesta de comida, que en el instante preciso en que se consume, bueno, pues se siente muy bien, pero tan pronto pasa esa barrera del exceso, bueno, viene un tremendo y terrible malestar, culpa, que nos lleva a un estado peor que en el que empezamos. Y esto me lleva a hablar de un concepto sobre el que voy a volver más adelante y probablemente le dediquemos uno o más episodios, quién sabe, que es el del goce. Porque cuando yo les digo la palabra goce, que es un concepto lacaniano, suena a algo gozoso, algo chévere. Pero resulta que el gozo es un concepto que nos muestra cómo podemos implicarnos en situaciones en las que experimentamos dolor o malestar, pero en estas también un monto de placer. Y ustedes dirán, bueno, porque tú estás loco. Pero resulta que el ejemplo más tonto para esto creo que va a quedar muy claro. Estoy seguro que cualquiera que esté escuchando este episodio habrá tenido alguna vez una llaguita, un roto en la boca. O, en su defecto, un pellejito en las manos. Cuando tenemos este roto en la boca o el pellejito, lo sensato que sería, no te des para que puedas sanar y sigas tu vida normal. Pero ¿qué hacemos? Nos damos con la lengua o nos damos con el dedo. Y esto que duele un poco, también produce algún grado de satisfacción que nos lleva a volver una y otra vez, hasta que eventualmente tenemos que parar porque nos estamos haciendo un daño más significativo. Bueno, traslademos esta idea al campo de las relaciones humanas. Estamos constantemente implicándonos y repitiendo y repitiendo y repitiendo patrones en contextos o con personas que nos hacen sentir dolor o nos hacen sentir malestar, pero nosotros seguimos ahí. ¿Y por qué seguimos ahí? Porque encontramos algo. Así de sencillo. No me voy a extender demasiado en esto, pero es que es imposible pensar ese vacío, esa falta que está allí, sin el goce como una respuesta, en lo que nosotros intentamos hacer fallidamente para cubrir ese vacío. Cada uno de nosotros en su vida se engancha con situaciones particulares, que son aquellas que creen que pueden servir para tapar el vacío. Ahora bien, cuando entendemos que ese vacío no está para ser tapado, sino que está para que, bueno, lidiemos con él, ¿sí? Sepamos que hay unos límites, que hay cosas con las que perdemos la chaveta, actuamos de manera irracional. Frente a estas cosas, no se trata ni de huir ni de combatir, sino de saber que acercarse mucho al vacío, acercarse mucho a esto, nos puede llevar a caer. Y, por otro lado, algo que creo que es significativo, cuando somos capaces de verle la cara a nuestros agujeros, a nuestros huecos, a nuestros vacíos, a lo que nos falta, entonces podemos tener la enorme valentía
de no buscar taparla con otros. Y por otros me refiero a objetos, personas, sustancias, relaciones o estados. Sencillamente saber que podemos convivir con una existencia que no es toda, en el sentido de que no tiene todas las respuestas y que termina por ser liberador. Pensemos por un momento, ¿qué tan útil puede ser para la vida saber que no tenemos por qué acertar siempre en nuestras decisiones? Que sí que podemos equivocarnos, que está bien en momentos no lograr el éxito supremo, o que no vamos a estar desbordados de felicidad todo el tiempo. Entender que tenemos contradicciones, que sí, que bueno, que hay momentos donde somos más luminosos que otros. Entender y darnos permiso de equivocarnos, de tropezar, de ser humanos, pasa necesariamente por aceptar esa falta, ese vacío en nosotros. Negar el vacío bajo la ilusión de una falsa completud solamente nos conduce a la enorme frustración de por qué es que yo no lo logro. Mientras que tomar conciencia del vacío nos lleva a poder aceptar que lograré algunas cosas y otras no, que tomaré decisiones acertadas y evidentemente otras no, y que a pesar de esto yo puedo vivir sabiendo que no tengo todas las respuestas. Puedo caminar mi vida tratando de encontrar aquellas que estén a mi alcance. Creo que por esta vez debemos finalizar en este punto. Creo que este es un punto central, como el reconocernos en falta, reconocernos vacíos también, nos libera y nos abre la oportunidad de comenzar a escribir nuestra propia historia con un poco menos de peso en el equipaje. Esto ha sido todo en este episodio número 57 de Fuera de Consulta, pero no puedo terminar sin agradecerles el interés por estos temas, por dialogar. Cada día que pasa me encuentro con gente que reflexiona sobre lo que aquí hablamos y que me plantea preguntas, que se le mueven cosas en su vida y que lo lleva a reflexionar, lo cual hace que este espacio tenga todo el sentido del mundo en términos de decir por qué vale la pena hablar de salud mental y de la vida desde el lugar de Fuera de Consulta. Bueno, en cada una de esas interacciones con ustedes encuentro esa respuesta que me motiva a seguir, a pesar de que no tenga todas las respuestas, o al menos las respuestas que yo he venido construyendo en el tiempo son parciales, porque bueno, tienen que ver con mi experiencia, con lo que yo he vivido, pero que en definitiva tampoco son leyes universales. Entonces, en esa medida, agradecido con ustedes por poder compartir estas experiencias y estos puntos de vista que nos sirven para replantear la vida. Si te gustó el episodio, bueno, pues dale like a la publicación. Les recuerdo que estamos en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas como @abelsaraiba y @fuera de consulta. Si estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, suscríbete a Fuera de Consulta, dale me gusta, déjanos una reseña, que seguro pues va a ser de gran ayuda para que estos contenidos sigan llegando a más gente. Sobre todo teniendo presente que este es un podcast hecho con mucho cariño, pero que además va siguiendo su paso
orgánico. Somos una comunidad de gente que está conectada con estos temas, que serán populares o no, quién sabe, y que a veces nos da pena admitir. Bueno, de pronto también, pero, pero bueno, creo que parte de la esencia de esto es ese intercambio y bueno, y sería muy chévere que pudieran compartir no solo en estas plataformas cómo se han sentido o lo que el episodio o los episodios mueven en ustedes, sino que además si sabes de alguien que pudiera estar pasando un momento complejo en el que necesita escuchar estas cosas, hazle llegar el episodio y después conversan un poco. Gracias nuevamente. Esto es todo por esta vez en Fuera de Consulta. Nos vemos en una próxima oportunidad.